Esta semana nos metemos en la novela histórica Siroco de la mano de su autor, Mariano Velasco. Conoceremos al dúo Bel Corde, que ofreció en Alcázar su concierto Esencia de Mujer. También entraremos en la biblioteca infantil, donde veremos la lectura del Cuento Viajero, una actividad organizada por Cruz Roja. Mariano Velasco Lizcano es autor de Siroco, España en guerra, un nuevo capítulo de su serie, esta vez en la que nos desvela testimonios de aquellos veteranos que estuvieron en aquella guerra olvidada, cual fue la guerra de Ifni. Testimonios patéticos y desgarradores de unos hombres, ancianos y abuelos en la actualidad, con el único nexo en común, su baja condición social y su poca o nula preparación cultural en los precisos momentos de su recluta, algo que sin embargo no les eximió de ir a morir por aquella patria que sin embargo les había negado el elemental derecho a una vida digna. Es una novela, creo que por fin lograda, y que supone evidentemente una variación desde el inicio de la serie hasta este último, que pienso que si no es un punto final va a ser un punto y aparte largo en esta serie de guerras. Y efectivamente lo que hemos hecho ha sido novelar una historia de posguerra, siempre con nuestros personajes manchegos, siempre con el ánimo de ensalzar nuestras costumbres, nuestras luchas, no solo luchas de guerra, sino luchas por sobrevivir, por subsistir, porque no cabe duda que tenemos que recordar que en La Mancha en aquel tiempo se vivía mal, se vivía bastante mal. Entonces, bueno, pues el objetivo fundamental de esta serie siempre ha sido rescatar a toda estos personajes anónimos, a toda esta gente sufrida, callada, que no ha tenido nunca un puesto en la historia, un puesto relevante, menos si eran manchegos. Y bueno, pues a través de estas series históricas y tomando como hitos los principales episodios bélicos, pues es lo que hemos tratado de hacer, dar una vuelta cultural, etnográfica, demográfica y por supuesto de la historia bélica contemporánea. En esta última novela, Siroco, pues ya digo, es una historia de posguerra en la que al final pues el protagonista o el hijo de la saga pues va a acabar en Ifni, en el servicio militar obligatorio, y se va a encontrar con una guerra que como les tocó pasar a los que estaban allí pues haciendo un servicio normal militar, o sea, los llevaron allí y de buenas a primeras se encontraron envueltos en una guerra ante un ejército guerrillero entrenado, que había derrotado al ejército colonial francés, que eran naturales del país, que conocían perfectamente todo el terreno, cualquier argán, cualquier chumbera, que estaban acostumbrados al uso de las armas y del fusil. Y bueno, y que sobre todo ellos luchaban con la ideología y el sentimiento de querer expulsar a los infieles de su territorio. Bueno, pues ante un enemigo similar, pues nos encontramos allí pues campesinos, con gente evidentemente sin preparar para tener una lucha, para tener una guerra, mal equipados, con armamento pésimo. Y bueno, pues la verdad es que allí quedaron 1.800 personas en un episodio bélico que duró prácticamente 2 meses. Y nunca se supo de ellos porque el régimen evidentemente ya se encargó muy mucho de ocultar esta guerra. Entonces, bueno, yo creo que el interés principal es eso, es recuperar un episodio que ha pasado bastante olvidado y bastante desapercibido. Si además lo recuperamos con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, pues yo creo que mejor, ¿no? Que es lo que hemos intentado. Las guerras siempre son iguales, eso no ha cambiado en ningún momento de la historia. Las guerras las montan los poderosos, llámense ricos, llámense poderes de otro tipo, de cualquier índole, y las luchan siempre los desfavorecidos y los pobres. Eso ha sido siempre igual a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues no sé qué decirte, ¿no?
es así, y entonces esta gente, pues que además obedece a una recluta obligatoria, una recluta que además, bueno, en la guerra de INI ya no era así, porque ya la recluta era universal, pero en las anteriores sí que la recluta no era universal, eran reclutas que se podían evadir, pues pagando un dinero o buscando sustitutos, entonces sí que evidentemente solo iban a estos combates aquellos que no tenían nada, los más desheredados. En la guerra de INI era así, que era una recluta ya universal, pero también es verdad que los que tenían poder e influencia pues no iban a estos destinos y se libraban de estos destinos, o sea que al final los que combatían eran los de siempre, ¿no? Curiosamente ahí hubo un tema muy curioso, ¿no? En el sentido de que nuestros soldados combatían con un armamento desfasado, con un armamento obsoleto, que en muchas de las ocasiones pues, los morteros que utilizaban se inutilizaban al segundo disparo, los obuses no esplastallaban y tal, y sin embargo el ejército que tenía ante ellos pues era un ejército equipado con el material militar más moderno del ejército español, o sea que el ejército español estaba vendiendo armas a Marruecos, le estaba vendiendo todo el armamento para equipar a su ejército y al país recién independizado de los protectorados francés y español. Y entonces, extraoficialmente el ejército marroquí le daba este material militar a estos guerrilleros, ¿no? Y entonces nuestro propio arsenal militar servía para matar a nuestros propios compatriotas, ¿no? Esto es lamentable, pero la historia está ahí, esto era así. A la exitosa presentación de la novela en el Museo Municipal de Alcázar de San Juan acudió también, a modo de presentador, el concejal de Cultura Mariano Cuartero, quien quiso destacar de Mariano Velasco su faceta como investigador, muy meticulosa, pero también su faceta como articulista. Es un placer siempre leer y estar presente en las publicaciones y presentaciones de Mariano Velasco. Ya lo dije la última vez, porque hay por un lado agradecerle siempre que está pendiente a colaborar. Es un colaborador extraordinario porque no solamente ofrece su tiempo, sino que ofrece su rigor y su investigación. Por otro lado, que siempre quiere compartir con nosotros esa parte novelista que va muy ligada al investigador, porque como él dice, pues muchas veces le lleva hasta 5 años documentarse para situar la novela. Y si ya en la última ya hablábamos de que la literatura en esa publicación estaba venciendo a la parte documental, de investigación, sin perder el rigor, sin perder el trasfondo, pues por lo tanto es otro placer. Pero también me gustaría hablar de otra faceta de Mariano Velasco, que es la faceta del analista, del articulista. Yo tengo la suerte de que me suele enviar sus artículos y se llama Espacios para discrepar, si no me equivoco, Momentos para discrepar, en el que no siempre estoy de acuerdo con lo que ahí expone, que por eso está muy bien, porque si estuviese siempre de acuerdo, pues sería un aburrimiento. Pero una cosa que es de alabar es que opina y analiza, olvidándose y obviando de que el mundo no es blanco y negro, sino que está lleno de matices. A veces vivimos en un mundo de trincheras, y esa pequeña ventana que abre para romper las trincheras y poner esos matices y ese rigor sobre la actualidad, pues es de agradecer. La última vez que compartí momento en este espacio, en un museo municipal, hablaba de la memoria histórica. Nadie te hizo caso, Mariano, porque se siguen olvidando el primer artículo de la memoria histórica que leyó en su día, creo recordar, Mariano Velasco, y siguen en la opinión pública falseando y omitiendo gran parte de la ley. Por lo tanto, es bueno siempre estar cerca de gente que se documenta y que encima lo cuenta. Que luego discrepemos sobre la opinión, extraordinario. Estamos en una democracia, para eso existen los momentos para discrepar. Que esos momentos para discrepar, que sean del pensamiento y de las ideas, no nos llevan a los temas y hasta colección, que son las guerras, ¿no? Si hay discrepancias y son asumidas las discrepancias entre unos y otros, pues no llegamos a las guerras, que es lo que tenemos que evitar, y parece que algunos desean.
Estados Unidos había firmado el acuerdo con Franco y le había ofrecido una serie de material, pero cuando se inició esta guerra, Estados Unidos hizo su socio predilecto en el suelo africano al nuevo Marruecos. Entonces, por tanto, se encontró con dos aliados que iban a combatir, y el gobierno estadounidense prohibió al ejército español emplear ningún material americano en la contienda. Entonces, por ejemplo, las fuerzas aéreas que empleamos y todo eran el material sobrante todavía de la guerra civil, los Junker alemanes, los Heinkel alemanes y todo esto, o sea que volábamos casi allí, faltaba nada más que sacar las manos para esa. Hay otra interesante novedad en esta guerra de INNI, y es que se crean las primeras banderas paracaidistas y realizan los dos saltos de combate, los dos únicos saltos de combate que han realizado nuestras fuerzas paracaidistas, los realizan en INNI, ¿no? Uno en Tiluín, que eran puestos de frontera, de límite, uno en Tiluín y otro en Ercún. Y bueno, allí realizaron su bautismo de fuego, y además con bastante éxito. Y luego, por supuesto, las fuerzas legionarias, que fueron expedicionarias para allá y que apoyaron un poco a los tiradores, que eran la recluta ordinaria, ¿no? de Belcor son un dúo de violín y guitarra española y uno de los grupos de cámara con mayor proyección nacional e internacional, que llevan girando desde hace 5 años por los 5 continentes, ofreciendo conciertos en países como Japón, Marruecos, Turquía, Australia, Nueva Zelanda o China. Su amplio repertorio y probada polivalencia, unido al trabajo constante con sus señas de identidad, ofrecieron al público alcazareño en el Museo Municipal un concierto titulado Esencia de Mujer. Bueno, pues en primer lugar el concierto de hoy es un concierto que hacemos aquí en primicia en Alcázar de San Juan, dentro de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Es un programa que estrenamos hoy aquí, que se llama Esencia de Mujer. Esencia de Mujer es un programa compuesto por diferentes canciones, obras, con un nexo común que es pues la mujer vista desde diferentes ámbitos, ¿no? Como pues la mujer trabajadora, como madre, la mujer en el cine, la mujer en diferentes aspectos que hemos considerado que eran los más oportunos para hacer un programa variado para todos los públicos, y que creemos que además con unas explicaciones que iremos aderezando un poco el espectáculo, pues creemos que va a ser del agrado del público. Este original grupo está compuesto por Manuel Briega, natural de Campo de Cristana, es profesor superior de violín y música de cámara por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y Adrián Fernández, natural de Puerto Llano, formado en el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal y licenciado en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Bueno, pues por ejemplo, La mujer como madre, pues hay muchas canciones escritas a lo que es la maternidad, ¿no? A lo que es, o La mujer en el cine, pues 1000 películas dedicadas a la mujer o que tienen en común algunos aspectos de la mujer. La mujer en la ópera también vamos a tocar algunas áreas, incluso en la música española también, es decir, podrían tratarse muchísimos aspectos y muchísimas canciones de diferentes estilos dedicadas a la mujer, pero hemos hecho una selección, pues la mujer como madre, como trabajadora, en el cine, en la música, como compositora, como intérprete, y hemos querido darle pues un programa dedicado a ella.
Bueno, pues sí, el dúo Belcorde somos un dúo de violín y guitarra de aquí, de Castilla-La Mancha. Somos de aquí, yo soy de Campo de Criptana y Adrián es de Puerto Llano. Y bueno, pues llevamos mucho tiempo trabajando juntos, hemos hecho bastantes giras nacionales y sobre todo internacionales, hemos hecho más de 15 giras en diferentes países, la última ha sido en Estados Unidos y en Emiratos Árabes, y en enero, si Dios quiere, vamos a hacer una gira en Japón, la segunda que hacemos, hace 4 años hicimos la primera, y en el Instituto Cervantes de Tokio haremos un programa de música española presentando nuestro último disco que se llama así, El embrujo de la música española. Y bueno, pues encantados de estar aquí porque estamos en casa, tocar en casa siempre es un aliciente y una responsabilidad también, lógicamente, pero es un placer y un privilegio poder estar aquí, ya que siempre, pues, afortunadamente, pues hacemos giras fuera y que nos han llevado a lugares pues tan diferentes como Estados Unidos, Australia, Brasil, Marruecos, Japón, Turquía, etcétera, etcétera. El programa del concierto ofrecido en Alcázar de San Juan estaba formado por títulos diversos, todos ellos dedicados a mujeres, como Madrecita de Antonio Machín, Sí de Elvis Costello, Garota de Ipanema, Turandot de Puccini o Pretty Woman de Roy Orbison. Costumbres o las tradiciones y la cultura hace que el público pueda ser en ocasiones más frío o que se aprecie una cierta diferencia, ¿no? Cuando tocas música española, que es lo que hacemos principalmente fuera, la música española pues levanta pasiones, y tanto el público en China, recuerdo una gira que hicimos de 4 conciertos con auditorios de miles de personas, aparentemente un público muy frío, pero que con la música española pues acababan de pie alabando un poco a la música que más se reconoce fuera, que es la música española. Niños y niñas se acercaron hasta la biblioteca infantil ubicada en la Casa de la Cultura para cerrar la actividad del cuento viajero con la lectura del mismo. Se trata de un relato que los propios niños han ido construyendo de manera muy especial y en el que se busca romper barreras y prejuicios.
Bueno, pues esta es una de las actividades que venimos realizando dentro de la Semana Intercultural, en la cual implicamos a los niños de las dos ludotecas municipales, tanto los niños de la Ludoteca La Rayuela como de la Ludoteca Regaliz. Entonces es un cuento viajero que van realizando los niños se van pasando unos textos unos a otros, de tal manera que ilustrado con dibujos, pues hoy vamos a hacer una lectura de una compilación de todos los cuentos que los niños han ido realizando. Entonces, bueno, pues queda muy bonito porque es un cuento encadenado. Esta tarde estamos disfrutando en esta recién reformada aula de lectura infantil de nuestra biblioteca municipal de la presentación del cuento viajero que han realizado los niños y las niñas de nuestras dos ludotecas municipales. En vez de enseñarles los adultos a ellos lo que es la interculturalidad, el respeto a los demás, la convivencia, en este cuento yo creo que los adultos nos podemos dar cuenta que son ellos, los niños y las niñas más pequeños, los de las últimas generaciones, los que nos enseñan precisamente esos valores, porque para ellos conviven con normalidad con muchos niños y muchas niñas que vienen de otros países y que disfrutan de relaciones de diferentes culturas con niños y niñas de su entorno. Sus amigos y sus amigas son de otros países, sus compañeros de clase también lo son, y para ellos, como digo, es convivir en total normalidad. Así que vamos a descubrir el cuento tan maravilloso, tan bonito que han escrito y a pasar una bonita tarde de respeto y de convivencia. Y bueno, pues los niños han participado y participan en esta Semana Intercultural. El motivo, lógicamente, pues es la interculturalidad. Así que los niños chiquititos a partir de 4 años están participando en una actividad y ya se les está potenciando un poco o de alguna manera inculcando unos valores en cuanto a la diversidad y en la aceptación a niños que son nacidos aquí o son nacidos fuera, pero sobre todo que tengan normalizada la existencia pues de distintos rasgos, de distintos tonos de piel y de distintas culturas que ellos interactúan con una normalidad porque son niños. Y eso pues es un rasgo que cuando van creciendo pues pretendemos que ese rasgo se siga manteniendo y normalicen algo que es absolutamente normal y que no debe ser una diferencia.